Cuando cumplí 65 años, organicé una fiesta para la familia. Nadie vino. Ese mismo día, mi nuera publicó fotos de todos en un crucero. Solo sonreí. Cuando regresaron, le entregué una prueba de ADN que la hizo palidecer. Me alegra que estés aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad estás viendo esto para que pueda ver hasta dónde ha llegado mi historia. Pasé 3 semanas planeando mi fiesta de cumpleaños número 65. 3 semanas eligiendo el menú perfecto, decorando el comedor con flores frescas y llamando a todos para confirmar que estarían allí. Incluso compré un vestido nuevo, azul marino con pequeños botones de perla, del tipo que Elliot siempre decía que me hacía lucir elegante. La mesa estaba puesta para 8. Tarjetas con nombres escritas con mi mejor caligrafía. Elliot, Meadow, el pequeño Tommy, que acababa de cumplir 7 años, la dulce Emma, de 5, mi hermana Ruth, su esposo Carly, por supuesto, yo, en la cabecera de la mesa donde podía ver los rostros de todos mientras celebrábamos juntos. A las 6:30, nadie había llegado. Revisé mi teléfono 3 veces, pensando que tal vez había confundido la hora, pero allí estaba en mi calendario, cena de cumpleaños, 6 de la tarde. Había enviado recordatorios a todos solo 2 días antes. A las 7, llamé a Elliot, directo al buzón de voz. Luego al teléfono de Meadow. Lo mismo. Ruth tampoco contestó, lo cual era extraño porque siempre responde al segundo timbre. Me quedé en mi comedor mirando los platos intactos. Las velas que había encendido 1 hora antes ahora eran muñones. El asado se estaba enfriando en el horno. El pastel de chocolate que había pasado toda la mañana preparando estaba perfecto e intacto en la encimera de la cocina. Tal vez había tráfico. Tal vez surgió algo en el último minuto. Estas cosas pasan, me dije a mí misma, aunque mi pecho se sentía apretado y mis manos no paraban de temblar. A las 8, supe que no vendrían. Me senté pesadamente en mi silla, mirando los asientos vacíos a mi alrededor. Esto no era solo un retraso. Era algo completamente diferente. El silencio en mi casa se sentía distinto. No pacífico, sino hueco, como si la casa misma estuviera conteniendo el aliento. Ese fue el momento en que cometí el error de revisar Facebook. Allí, en la parte superior de mi feed, había una foto que me heló la sangre. Meadow, radiante en un vestido blanco fluido, con su brazo alrededor de Elliot, que sonreía más blanco de lo que lo había visto en meses. Detrás de ellos, el azul profundo del océano se extendía sin fin. El pie de foto decía, viviendo nuestra mejor vida en el Mediterráneo. Tan agradecida por esta increíble escapada familiar. Deslicé hacia abajo, más fotos. Tommy y Emma construyendo castillos de arena en una playa prístina. Ruth y Carl compartiendo cócteles en lo que parecía el elegante bar de un barco. Todos estaban allí. Todos excepto yo. El sello de tiempo mostraba que las fotos se habían publicado hace solo 1 hora, mientras yo estaba sentada esperando. Estaban a miles de kilómetros, brindando con champán y riendo en alguna cena al atardecer en un crucero. Sentí que algo se rompía dentro de mi pecho. No se quebró, sino que se agrietó, como el hielo en un lago cuando la temperatura baja demasiado rápido. Lo habían planeado, todos ellos. Meadow había organizado una vacación familiar que me excluía deliberadamente. La programó para mi cumpleaños y de alguna manera convenció a todos de participar. Incluso a Ruth, mi propia hermana, que la semana pasada me había ayudado a elegir decoraciones para esta fiesta. Miré esa foto hasta que mis ojos ardieron. La sonrisa de Meadow parecía especialmente brillante, casi triunfante. Estaba exactamente donde yo debería haber estado, en el centro de mi familia, rodeada de las personas que se suponía que me querían más. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Elliot. Lo siento, mamá. Olvidé mencionar que estaríamos fuera de la ciudad esta semana. Meadow reservó un viaje sorpresa. Feliz cumpleaños, de todos modos. Olvidé mencionar. Como si un crucero por el Mediterráneo fuera algo que simplemente olvidaras contarle a tu madre. Como si programarlo en mi cumpleaños fuera pura coincidencia. Dejé el teléfono con cuidado, temerosa de que si lo sostenía más tiempo lo arrojaría contra la pared. El asado estaba definitivamente frío ahora. Caminé a la cocina y apagué el horno,
mis movimientos mecánicos y extraños. Me sentía como si me estuviera observando desde fuera de mi cuerpo, viendo a esta triste mujer con su vestido azul marino, limpiando la cena que nadie vino a comer. Envolví el pastel en plástico y lo puse en el refrigerador. Apagué lo que quedaba de las velas. Comencé a guardar la vajilla fina en el armario, cada plato chocando contra los otros con un sonido que parecía demasiado fuerte en la casa silenciosa. Meadow había ganado algo esa noche, aunque no estaba del todo segura de qué juego habíamos estado jugando. Solo sabía que, por primera vez en mis 65 años, me sentía verdaderamente invisible. No solo pasada por alto o olvidada, sino borrada. Mientras apagaba las luces del comedor, vi mi reflejo en la ventana oscura. Me veía más pequeña, de alguna manera disminuida. La mujer que me miraba había pasado décadas siendo la pacificadora de la familia, la que suavizaba las discusiones y recordaba los cumpleaños y aniversarios de todos, la que siempre ponía a la familia primero. Y todos habían elegido pasar mi cumpleaños fingiendo que no existía. Subí las escaleras a mi habitación, cada paso más pesado que el anterior. Mañana, tendría que enfrentar las secuelas. Las disculpas falsas, las excusas sobre malentendidos, la dulce voz de Meadow explicando cómo el viaje se reservó hace meses y no podían hacer nada. Pero esa noche, solo necesitaba sentarme con este dolor, sentirlo de verdad, porque algo me decía que esto no era solo por una fiesta de cumpleaños perdida. Era algo mucho más grande y mucho más deliberado de lo que jamás había imaginado. No dormí esa noche. En cambio, me quedé acostada mirando el techo, mi mente repasando cada reunión familiar de los últimos 5 años. El cumpleaños que no solo fue olvidado, sino que fue saboteado deliberadamente. Y a medida que pasaban las horas, otros recuerdos comenzaron a surgir, cada uno más inquietante que el anterior. El cuarto cumpleaños de Tommy. Estaba tan emocionada por verlo soplar sus velas. Pero cuando llegué al lugar, Meadow me recibió en la puerta con esa sonrisa de disculpa que había perfeccionado. «Oh, Loretta, ¿no te lo dijo Elliot? Tuvimos que mover la fiesta a mañana». Surgió una pequeña emergencia. Pero podía escuchar a los niños riendo dentro. Podía ver globos a través de la ventana. Cuando llamé a Elliot después, parecía genuinamente confundido. ¿Mañana? No, mamá. La fiesta es definitivamente hoy. Meadow debe haber confundido las fechas. El primer día de kinder de Emma. Le había preguntado a Meadow 3 veces a qué hora la llevarían para estar allí con mi cámara. «Oh, lo haremos muy temprano», había dicho. «Como a las 7 de la mañana. Probablemente demasiado temprano para ti». Cuando llegué de todos modos, la maestra me dijo que Emma había estado allí desde la hora normal, 8:30. Me perdí verla entrar a su aula, su pequeño adiós nervioso a Elliot. La Navidad pasada, Meadow me llamó 2 días antes, su voz tensa con falsa preocupación. «Loretta, odio hacer esto, pero Elliot ha estado muy abrumado con el estrés del trabajo. Pidió si podíamos mantener la cena de Navidad pequeña este año, solo la familia inmediata». Pasé la Navidad sola, recalentando sobras y viendo películas antiguas. Más tarde, supe por Ruth que habían tenido una gran celebración. Había visto las fotos en Instagram. 20 personas, incluidos los amigos de la universidad de Elliot y varios vecinos, todos excepto yo. Cada recuerdo se sentía como una pieza de rompecabezas encajando, formando una imagen que había estado demasiado ciega para ver. Esto no era un patrón de malentendidos o conflictos de horarios inocentes. Era sistemático, calculado. Me levanté e hice café mientras salía el sol, mis manos aún temblando por el cansancio y algo más, una creciente sensación de temor. Saqué mi teléfono y comencé a revisar las publicaciones de redes sociales de Meadow del último año, realmente mirándolas por primera vez. Ahí estaba ella en la obra escolar de Tommy, sentada en primera fila junto a Elliot. Había preguntado específicamente por esa obra, y ella me dijo que se canceló por un brote de gripe. Ahí estaba en el recital de danza de Emma, el que Meadow dijo que era solo una sesión de práctica, nada especial. Foto tras foto de momentos familiares de los que había sido excluida.
cada una etiquetada con subtítulos sobre recuerdos familiares preciosos y lo bendecida que estaba de tener a estas personas en su vida. La parte más cruel era lo natural que todo parecía. El brazo de Meadow alrededor de Elliot. Los niños agrupados cerca de sus padres. Todos sonriendo como si pertenecieran juntos, como si estuvieran completos sin mí. Dejé el teléfono y caminé hacia la ventana de mi cocina, mirando el jardín que había plantado cuando Elliot era pequeño. Él solía ayudarme a desmalezar esos parterres, sus pequeñas manos cuidadosas con los tallos delicados. Cuando lo perdí, ¿cuándo dejó de verme como esencial para su felicidad? La respuesta llegó con una claridad sorprendente, cuando Meadow entró en nuestras vidas. Antes de ella, Elliot me llamaba 2 veces por semana. Teníamos citas para cenar cada 2 domingos. Me pedía consejos sobre problemas laborales, compartía historias sobre su día. Era mi hijo, mi amigo, mi conexión con un futuro que yo había ayudado a crear. Meadow cambió eso gradualmente, tan lentamente que no lo noté hasta que fue demasiado tarde. Primero, las cenas de los domingos se volvieron mensuales. Meadow ha estado planeando comidas elaboradas, explicaba Elliot. Le encanta tenerme solo para ella los fines de semana. Luego, las llamadas telefónicas se redujeron a registros obligatorios en días festivos. Lo siento, mamá. No puedo hablar mucho. Meadow nos tiene bastante ocupados hoy. Ella nunca dijo nada directamente en mi contra. Eso habría sido demasiado obvio, demasiado fácil de contrarrestar. En cambio, operaba en los espacios entre las palabras, en los silencios que seguían a sus sugerencias. Tu mamá parece cansada últimamente. Tal vez no deberíamos cargarla con los niños este fin de semana. Vi a tu mamá en el supermercado ayer. Parecía un poco confundida por algo. ¿Crees que está bien viviendo sola? Implicaciones sutiles de que me estaba convirtiendo en una carga, una preocupación, alguien que necesitaba ser manejado en lugar de incluido. Pensé en la forma en que me abrazaba en las reuniones familiares, siempre un segundo de más, su mano frotándome la espalda como si fuera una pariente anciana frágil que necesitaba consuelo en lugar de un miembro igual de la familia. La forma en que interrumpía cuando hablaba con los niños, redirigiendo su atención hacia otra cosa. La abuela Loretta ha tenido un día largo, pequeños. ¿Por qué no le muestran a papá su juguete nuevo? Y Elliot, mi hermoso y confiado hijo, lo había absorbido todo sin cuestionar. Había comenzado a mirarme como lo hacía Meadow, con una mezcla de afecto y lástima, como si fuera algo precioso pero cada vez más irrelevante. El teléfono sonó, sacándome de mis pensamientos. El nombre de Elliot apareció en la pantalla. Hola, mamá. Su voz era alegre, relajada de una manera que me hizo doler el pecho. Solo quería llamarte y decirte feliz cumpleaños atrasado. Perdón por no estar, pero este viaje ha sido increíble. Meadow realmente se superó con la planificación. Apreté el teléfono con más fuerza. Sí, vi las fotos. Oh, qué bueno. Meadow ha estado publicando como loca. Los niños están pasándolo genial. Tommy aprendió a bucear ayer y Emma hizo una amiga de Boston. Lo habría disfrutado, pensé. Porque desde donde estaba, parecía que nadie había notado que no estaba allí. El viaje fue muy de última hora, dije con cuidado. Lo sé, ¿verdad? Meadow encontró una oferta increíble y simplemente se lanzó. Siempre ha sido espontánea así. Es una de las cosas que amo de ella. Espontánea. Así llamó a programar deliberadamente un crucero en el cumpleaños de su madre. Elliot, comencé, pero me detuve. ¿Qué podía decir? ¿Que su esposa lo estaba manipulando? ¿Que había pasado años excluyéndome sistemáticamente de su vida? Pensaría que estaba celosa, amargada, incapaz de aceptar que había crecido y seguido adelante. Tal vez era todas esas cosas, pero también tenía razón. ¿Todo bien, mamá? Suenas rara. Cerré los ojos, sintiendo el peso de todos esos momentos perdidos, todas las veces que había sido eliminada de la historia de mi propia familia. Estoy bien, cariño. Solo cansada. Bueno, descansa. Estaremos de vuelta la próxima semana, y prometo que planearemos algo especial para compensar haber perdido tu cumpleaños.
Otra promesa de Elliot que Meadow encontraría la manera de romper. Después de colgar, me senté en mi cocina por un largo tiempo, viendo cómo la luz cambiaba mientras la mañana avanzaba hacia la tarde. Pensé en los años por delante. Más cumpleaños pasados sola. Más hitos de los nietos perdidos. Más fotos familiares donde mi ausencia era tan completa que era como si nunca hubiera existido. Por primera vez desde que mi esposo murió hace 8 años, me sentí verdaderamente huérfana. No por la muerte esta vez, sino por algo posiblemente peor: la eliminación deliberada y metódica de mi lugar en la única familia que me quedaba. Pero mientras la ira crecía en mi pecho, caliente y brillante, me di cuenta de algo más. No iba a desaparecer silenciosamente. Si Meadow quería jugar, había elegido a la oponente equivocada. Había criado a Elliot cuando su padre nos dejó. Había trabajado en 2 empleos para pagarle la universidad, sacrificado mis propios sueños para asegurarme de que tuviera todas las oportunidades. Me había ganado mi lugar en esta familia, y no lo iba a renunciar sin pelear. Solo necesitaba descubrir contra qué estaba luchando realmente. Era martes por la mañana, exactamente una semana después de mi fiesta de cumpleaños abandonada, cuando sonó el timbre. Todavía estaba en bata, tomando mi segunda taza de café y mirando la pila de tarjetas de agradecimiento que había comprado para una celebración que nunca ocurrió. El sonido me sobresaltó. No esperaba a nadie. Y, honestamente, las visitas inesperadas se habían vuelto raras en mi aislamiento social cuidadosamente gestionado. A través de la mirilla, vi a un hombre que no reconocí. Tal vez de unos 40 años, con cabello oscuro y líneas de preocupación marcadas alrededor de los ojos. Estaba bien vestido pero desaliñado, como si hubiera estado viajando. Sus manos estaban metidas profundamente en los bolsillos de su abrigo, y seguía mirando a su alrededor nerviosamente, como si no estuviera seguro de deber estar allí. Casi no respondí. Después del incidente del crucero, no estaba de humor para vendedores o misioneros o lo que sea que este extraño quisiera. Pero algo en su postura, la forma en que parecía estar reuniendo valor solo para estar en mi porche, me hizo curiosa. ¿Puedo ayudarlo? Llamé a través de la puerta. Señora Patterson. Su voz era cuidadosa, vacilante. Loretta Patterson, la madre de Elliot. Mi pecho se apretó. ¿Cómo sabía este extraño el nombre de mi hijo? ¿Quién pregunta? Estuvo callado por un momento, luego dijo algo que me heló la sangre. Me llamo Davidson. Necesito hablar con usted sobre Meadow. Abrí la puerta lentamente, manteniendo la cadena puesta. ¿Qué pasa con Meadow? Davidson parecía aún más nervioso de cerca. Sus manos temblaban ligeramente, y había ojeras bajo sus ojos como si no hubiera dormido en días. Esto va a sonar loco, señora Patterson. Pero creo que mi hijo podría estar viviendo en la casa de su hijo. La cadena se sintió de repente pesada en mis manos. ¿De qué está hablando? Tommy, dijo, y el nombre me golpeó como un golpe físico. El pequeño de 7 años, cabello castaño, tiene una cicatriz en la barbilla por caerse de la bicicleta cuando tenía 4 años. Lo miré, mi mente tambaleándose. Tommy sí tenía una cicatriz en la barbilla. Elliot me había contado sobre el accidente de la bicicleta, como todos habían estado asustados llevándolo a urgencias. Pero, ¿cómo sabía este extraño eso? Creo que será mejor que entre, dije, mi voz apenas un susurro. Davidson se sentó en mi sofá como si pudiera salir corriendo en cualquier momento. Le ofrecí café, pero negó con la cabeza, sus manos tan apretadas en su regazo que sus nudillos estaban blancos. No sé por dónde empezar, dijo. Esto va a sonar loco. Intentélo. He tenido una semana muy extraña. Tomó una respiración temblorosa. Meadow y yo estuvimos juntos durante 2 años. Esto fue antes de que conociera a su hijo, antes de que se casara. Vivíamos juntos, hablábamos de matrimonio, todo eso. Y luego quedó embarazada. Mi taza de café de repente se sintió demasiado pesada. La dejé con cuidado, temerosa de que pudiera dejarla caer. Estaba tan feliz, continuó David, su voz cargada de un dolor antiguo. Quería casarme con ella de inmediato, comenzar a planear nuestra vida juntos. Pero Meadow, ella seguía posponiéndome.
Decía que necesitaba tiempo para pensar, que no estaba lista para un paso tan grande. Luego, un día, llegué a casa del trabajo y ella se había ido. Simplemente se había ido. Todas sus cosas, todo. Como si nunca hubiera vivido allí. ¿La buscaste? Por supuesto que lo hice. Durante meses, presenté un informe de persona desaparecida, contraté a un investigador privado, publiqué en todas las plataformas de redes sociales que se me ocurrieron. Nada. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Se frotó la cara con ambas manos. El investigador finalmente me dijo que desistiera. Dijo, algunas personas simplemente no quieren ser encontradas. Me estaba empezando a sentir enferma. ¿Qué tiene que ver esto con Tommy? Hace 3 meses, estaba en una conferencia en Sacramento, solo caminando por el centro durante el almuerzo, y los vi. A Meadow y a un pequeño que se parecía exactamente a mí a esa edad. Los mismos ojos, la misma barbilla, incluso la misma forma de inclinar la cabeza cuando está concentrado. Lo seguí durante 3 cuadras, señora Patterson. Observé a ese pequeño, y lo supe. Supe que era mío. La habitación se sentía como si estuviera girando. ¿Estás diciendo que Tommy es tu hijo? Digo que creo que lo es. Meadow tenía unos 2 meses de embarazo cuando me dejó. Si llevó el embarazo a término, él tendría exactamente la edad de Tommy ahora. David metió la mano en su chaqueta y sacó su teléfono. Mira esto. Me mostró una foto de él mismo cuando era niño, tal vez de 6 o 7 años. El parecido con Tommy era inconfundible. Los mismos ojos oscuros, la misma mandíbula obstinada, incluso el mismo pequeño espacio entre sus dientes frontales que Tommy siempre intentaba ocultar cuando sonreía. Mis manos temblaban ahora. Esto podría ser una coincidencia. Muchos niños se parecen. Eso me dije al principio, pero luego comencé a investigar. La voz de David se endureció, más decidida. Contraté a otro investigador, uno mejor esta vez. Meadow Martinez. Ese ni siquiera es su verdadero nombre, por cierto. Su verdadero nombre es Margaret Winters. Y lo ha hecho antes. ¿Hecho qué antes? Desaparecer cuando las cosas se complicaban. Dejar a hombres cuando comenzaban a hacer demasiadas preguntas. El investigador encontró a otros 2 hombres. Señora Patterson, 2 hombres más que tuvieron relaciones con ella que terminaron de la misma manera. De repente, completamente, como si nunca hubiera. Cuando lo dejó. Me sentía como si me estuviera ahogando. ¿Por qué me estás contando esto ahora? Porque he estado observando desde la distancia durante 3 meses, intentando decidir qué hacer, si tenía derecho a interrumpir la vida de un niño basándome en sospechas y coincidencias. Su voz se quebró. Pero luego vi las fotos del crucero. La feliz vacación familiar, todos sonriendo y riendo. Y me di cuenta de algo que me enfermó. ¿Qué? No estabas en ninguna de las fotos. Miré todas las redes sociales de Meadow, señora Patterson. Cientos de fotos de reuniones familiares, fiestas de cumpleaños, días festivos. Tommy y Emma están en todas. Su hijo Elliot está en la mayoría. Pero tú, apenas estás ahí, como si te estuvieran borrando de la historia de tu propia familia. La verdad de eso me golpeó como un golpe físico. Pensé en todos esos eventos perdidos, todos esos cambios de última hora, los malentendidos convenientes. Todas esas veces que me sentí como una extraña mirando a mi propia familia. Empecé a pensar en mi propia experiencia con Meadow, continuó David. Cómo me aisló de mis amigos y familia cerca del final. Cómo me hizo sentir que yo era el problema, que era demasiado exigente, demasiado pegajoso. Cómo me convenció de que las personas que se preocupaban por mí no entendían realmente nuestra relación. Está haciendo lo mismo con Elliot, susurré. Y contigo también. Lo que significa que, si Tommy realmente es mi hijo, no es la única víctima aquí. Tú también lo eres. David metió la mano en su abrigo de nuevo y sacó un sobre de Manila. Por eso estoy aquí, señora Patterson. Por eso finalmente reuní el valor para tocar a tu puerta. ¿Qué es esto? Resultados de una prueba de ADN. Logré obtener una muestra del cabello de Tommy en la barbería donde Meadow lo lleva.
La hice analizar con mi propio ADN. Sus manos temblaban mientras me entregaba el sobre. Recibí los resultados ayer. Miré el sobre, temerosa de tocarlo. Dentro había información que podía destruir a mi familia o salvarla. Y no tenía forma de saber cuál. Antes de que lo abras, dijo David en voz baja, necesito que sepas algo más. No quiero quitarle a Tommy el único padre que ha conocido. No quiero traumatizarlo ni interrumpir su vida. Pero no puedo quedarme de brazos cruzados viendo a Meadow manipular y mentir a las personas que lo quieren, incluyéndote a ti. ¿Qué me estás pidiendo que haga? Te estoy pidiendo que me ayudes a asegurarme de que esté protegido de ella, de cualquier juego que haya estado jugando con todos nosotros. La voz de David era firme ahora, resuelta. ¿Por qué si ha mentido sobre esto, señora Patterson? ¿Sobre qué más ha mentido? ¿Y a quién más va a lastimar? Miré el sobre en mis manos, sintiendo el peso de cualquier verdad que estuviera dentro. Afuera, una puerta de coche se cerró, y escuché risas de niños mientras pasaban por mi casa. Sonidos normales de una tarde normal en un vecindario normal donde las madres no robaban niños y las abuelas no eran borradas de las fotos familiares. Pero mi vida no había sido normal por mucho tiempo. Solo que no había querido admitirlo. Señora Patterson, la voz de David era ahora gentil, casi amable. ¿Estás lista para saber la verdad? Pensé en el dulce rostro de Tommy, en cómo solía correr hacia mí con los brazos abiertos antes de que Meadow comenzara a desalentar esas muestras de afecto. Pensé en Emma, que apenas me conocía ahora porque había sido excluida de gran parte de su vida. Pensé en Elliot, mi hijo, que había sido lentamente envenenado contra su propia madre. Pensé en mi fiesta de cumpleaños vacía y en todas esas fotos familiares donde no existía. Sí, dije, y abrí el sobre. Los resultados de ADN estaban escritos en un lenguaje clínico e implacable. 99,7% de probabilidad de paternidad. Los números nadaban ante mis ojos mientras los leía una y otra vez, esperando que de alguna manera cambiaran, esperando que esto fuera un error elaborado o una broma cruel. Tommy no era el hijo de Elliot. Mi nieto, el pequeño al que había visto dar sus primeros pasos, al que ayudé a enseñar a atarse los zapatos, al que le leía cuentos antes de dormir cuando era lo suficientemente pequeño para acurrucarse en mi regazo. No era de mi sangre en absoluto. Y Elliot, mi devoto hijo, que había nombrado a Tommy en honor a su propio abuelo, no tenía idea de que había estado criando al hijo de otro hombre. Lo siento, dijo David en voz baja. Seguía sentado en mi sofá, observando mi rostro mientras procesaba la información. Sé que esto debe ser devastador. Dejé los papeles con manos que no paraban de temblar. ¿Desde cuándo lo sabes con certeza? Desde ayer, pero lo he sospechado durante meses. Sacó su teléfono de nuevo y me mostró más fotos. Fotos de vigilancia que obviamente había tomado desde la distancia. Tommy jugando en un parque. Tommy entrando a un edificio escolar. Tommy andando en bicicleta por lo que parecía la calle de mi vecindario. Los he estado siguiendo a veces. Sé cómo suena eso. Pero tenía que estar seguro. Has estado observando a mi familia. He estado observando a mi hijo, corrigió David, su voz firme pero no hostil. E intentando entender qué tipo de mujer podría robar a un niño y construir toda una vida alrededor de esa mentira. La ira llegó entonces, caliente y abrumadora. No hacia David. Él era tanto víctima como el resto de nosotros. Sino hacia Meadow, por la magnitud de su engaño, la crueldad de ello. No solo había mentido sobre la paternidad de Tommy. Había construido todo su matrimonio sobre esa mentira. Usó a un niño inocente como base para una vida que no tenía derecho a reclamar. Ella atrapó a Elliot, dije, las palabras saliendo duras y amargas. Quedó embarazada con el hijo de otro hombre y lo usó para asegurar un matrimonio con mi hijo. Así parece. La expresión de David era sombría. La línea de tiempo encaja perfectamente. Me dejó cuando tenía unos 2 meses de embarazo, apenas comenzando a notarse. Si se movió rápido, encontró a alguien rápidamente, podría haberlo convencido de que el bebé era prematuro o simplemente pequeño. Pensé en el nacimiento de Tommy, en lo emocionado que estaba Elliot cuando llamó para decirme que Meadow estaba en trabajo de parto.
Llegó 3 semanas antes, recordé. Elliot estaba preocupado por complicaciones, pero el doctor dijo que todo estaba bien. Porque todo estaba bien. Tommy no era prematuro. Estaba exactamente en el horario de la línea de tiempo de David, no de Elliot. Las piezas encajaban con una claridad enfermiza. El romance relámpago de Meadow con mi hijo, el compromiso rápido, la boda que ocurrió apenas 6 meses después de conocerse. En ese momento pensé que era romántico. El amor verdadero conquistando todo. Ahora me daba cuenta de que era algo mucho más calculado. Necesitaba un padre para Tommy antes de que naciera. Alguien estable, dije. Alguien que no cuestionaría demasiado el tiempo. Alguien confiado. David añadió. Alguien que nunca exigiría una prueba de paternidad porque la idea nunca se le ocurriría. Ese era Elliot, exactamente. Mi hijo siempre había sido honesto hasta el extremo, incapaz del tipo de engaño que lo haría sospechoso de los demás. Tomaba a las personas por su valor nominal, creía lo que le decían. Era una de sus mejores cualidades, y Meadow la había usado como arma contra él. Hay más, dijo David, y algo en su tono hizo que mi estómago se apretara. El investigador que contraté descubrió otras cosas sobre Meadow. Cosas que podrían explicar por qué ha estado apartándote de la escena. ¿Qué cosas? David sacó una carpeta y me la entregó. Dentro había fotografías, documentos, lo que parecían copias de registros oficiales. Su verdadero nombre es Margaret Winters. Tiene 34 años, no 31 como le dijo a tu hijo. Creció en un hogar de acogida, salió del sistema a los 18. Sin familia, sin conexiones reales en ningún lado. Estudié una fotografía que parecía sacada de un anuario de secundaria. El rostro era definitivamente Meadow, pero más joven, más duro de alguna manera. Su cabello era diferente, más oscuro, y había algo en sus ojos que nunca había visto en la mujer que se casó con mi hijo. Una especie de hambre desesperada. Ha estado casada antes, continuó David, 2 veces. Una con un hombre llamado Robert Kim en Nevada. Otra con alguien llamado James Fletcher en Oregón. Ambos matrimonios terminaron en divorcio en menos de 2 años, ambas veces con ella obteniendo acuerdos de manutención significativos. Lo ha hecho antes, susurré. El patrón es siempre el mismo. Conoce a un hombre con dinero o estabilidad, se mueve rápido para atraparlo, luego lo aísla sistemáticamente de su sistema de apoyo, amigos, familia, cualquiera que pueda ver a través de su actuación o hacer preguntas incómodas. Pensé en cómo los amigos de la Universidad de Elliot habían dejado de venir después de que se casó con Meadow. Cómo se había alejado de sus colegas de trabajo. Cómo ya rara vez hablaba de su trabajo, excepto para mencionar lo estresante que era. Cómo se había vuelto cada vez más dependiente de Meadow para conexiones sociales, para apoyo emocional, para todo. Ella lo ha estado aislando, dije. Y a mí, porque soy la mayor amenaza para su control. Las madres ven cosas que otros no notan. Hacen preguntas. Recuerdan detalles de antes de que ella llegara. David se inclinó hacia adelante, su expresión intensa. Necesitaba sacarte de la escena, señora Patterson. No solo distante, completamente borrada. Por eso el sabotaje a la fiesta de cumpleaños. Por eso todos los eventos perdidos y los malentendidos. Ha estado entrenando sistemáticamente a tu familia para que funcione sin ti. La crueldad de eso me dejó sin aliento. ¿Pero por qué? Si ya tenía a Elliot, si él creía que Tommy era su hijo, ¿por qué ir tan lejos para excluirme? Porque eres un testigo de la línea de tiempo. ¿Recuerdas cuando se conocieron, cuando quedó embarazada, cuando nació Tommy? Si alguna vez comenzaras a hacer preguntas, a comparar fechas, podrías haber descubierto la verdad. La voz de David era tranquila pero segura. Necesitaba que te volvieras irrelevante antes de que te volvieras peligrosa. Me levanté abruptamente, paseando hacia la ventana donde podía ver la calle donde Tommy había aprendido a andar en bicicleta. El pequeño al que había animado, vendado sus rodillas raspadas, celebrado cada hito. Seguía siendo el mismo niño, dulce, divertido y brillante. Pero todo sobre su lugar en nuestra familia era una mentira. ¿Y Emma? Pregunté, temiendo la respuesta.
Por lo que sé, Emma realmente es la hija de Elliot. Nació 2 años después de Tommy, durante un tiempo en que Meadow y tu hijo estaban definitivamente juntos. Pero, señora Patterson, David dudó. ¿Qué? El nacimiento de Emma también podría haber sido calculado. Una forma de asegurarse de que Elliot nunca cuestionara la paternidad de Tommy. Si Meadow podía darle un hijo biológico, él sería menos propenso a dudar de que Tommy también fuera suyo. Y eso cementaría aún más su relación. Me sentí enferma. Todo sobre el matrimonio de mi hijo, su familia, su vida durante los últimos 7 años había sido orquestado por una mujer que no lo veía como una persona a amar, sino como un recurso para explotar. Y había usado a niños inocentes, como herramientas en su manipulación. Tommy no lo sabe, ¿verdad? Pregunté. Por supuesto que no. Tiene 7 años. Para él, Elliot es su padre y siempre lo ha sido. Y Emma, ella tampoco lo sabe. Solo piensa que tiene un hermano mayor que se ve diferente a ella. Los niños no cuestionan estas cosas. Pero los adultos sí, o deberían. Y estaba empezando a entender por qué Meadow había trabajado tan duro para hacerme irrelevante. Una abuela que pasaba tiempo con sus nietos, que estaba realmente presente en sus vidas, eventualmente podría haber notado que Tommy no se parecía en nada a su supuesto padre, podría haber comenzado a hacer preguntas sobre parecidos familiares, sobre rasgos genéticos que no encajaban. David, dije lentamente, ¿por qué decidiste contarme esto ahora? Podrías haber exigido una prueba de paternidad, haber ido a los tribunales, intentar obtener la custodia. ¿Por qué involucrarme? Estuvo callado por un largo momento, mirando sus manos. Porque me di cuenta de algo cuando vi esas fotos del crucero. Meadow no solo está destruyendo mi relación con mi hijo, también está destruyendo la tuya. Y si no la detenemos, seguirá haciéndolo con otras personas. ¿Qué quieres decir? Ya está empezando a alejarse de los amigos de Elliot, de sus colegas de trabajo, haciéndolo cada vez más dependiente de ella para todo. Y está enseñando a los niños a verlo como el único padre que realmente importa. Tommy apenas habla de ti ahora cuando los he observado en el parque. Es como si ella te estuviera borrando de su memoria. La verdad de eso me golpeó como un golpe físico. Pensé en lo diferente que se había vuelto Tommy en los últimos meses. Cómo había dejado de correr a abrazarme cuando los visitaba. Cómo había comenzado a mirar a Meadow en busca de permiso antes de hablar conmigo. Pensé que solo estaba creciendo, volviéndose más independiente. Pero tal vez era algo completamente diferente. Ella eventualmente descartará a Elliot, continuó David. Justo como me descartó a mí. Como descartó a sus esposos anteriores. Pero primero, se asegurará de que no le quede nada más que ella y los niños. Sin amigos, sin familia, sin sistema de apoyo. Cuando esté lista para seguir adelante, él estará completamente solo. Cerré los ojos, viendo el futuro de mi hijo extendiéndose ante él, aislado, abandonado, probablemente en bancarrota si Meadow era tan calculadora como parecía. Y los niños atrapados en medio de todo, usados como peones en un juego que ni siquiera sabían que estaban jugando. ¿Qué quieres que haga?, pregunté. David se levantó, recogiendo sus papeles y fotos. Quiero que me ayudes a salvar a nuestra familia, a ambos. Porque eso es lo que somos, señora Patterson. Familia. Eres la abuela de Tommy en todos los sentidos que importan, incluso si no compartimos ADN. Y no voy a dejar que Meadow destruya eso solo porque tiene miedo de la verdad. Me entregó una tarjeta de presentación con su información de contacto. Piénsalo, pero no demasiado. Estarán de vuelta de su crucero en unos días, y cuando lo estén, Meadow estará atenta a cualquier señal de que te estás convirtiendo en un problema otra vez. Si vamos a actuar, tiene que ser pronto. Después de que David se fue, me senté en mi sala sosteniendo los resultados de ADN y mirando esa tarjeta de presentación. Afuera, la tarde se desvanecía en la noche, y la casa se sentía más silenciosa que nunca. Pero por primera vez en meses, el silencio no se sentía vacío. Se sentía como la calma antes de una tormenta. Porque Meadow Martínez, o Margaret Winters, o como sea que se llamara realmente, había cometido un error crítico. Pensó que podía borrarme completamente,
hacerme irrelevante para la historia de mi propia familia. Pero aún no me había ido. Y ahora que sabía quién era realmente, no iba a ir a ninguna parte. Llamé a Elliot 3 días después de que la familia regresara de su crucero. Mi voz era firme, practicada. Había ensayado esta conversación una docena de veces en mi cabeza. Hola, Carino. Me preguntaba si podríamos reunirnos todos para la cena este fin de semana. Tengo algo importante que me gustaría discutir con tú y Meadow. Hubo una pausa al otro lado. ¿Está todo bien, mamá? Suena seria. Todo está bien. Solo pienso que es hora de que tengamos una conversación familiar real, sobre nosotros, sobre el futuro. He estado pensando mientras estaban fuera. Otra pausa, más larga esta vez. Podía escuchar la voz de Meadow de fondo, aunque no podía distinguir las palabras. Cuando Elliot volvió a la línea, su tono era más cauteloso. Meadow quiere saber de qué tipo de conversación se trata. Está preocupada de que puedas estar molesta por el momento del crucero. Por supuesto que estaba preocupada. Los instintos de Meadow eran agudos. Probablemente podía sentir que algo había cambiado, incluso a través del teléfono. Dile a Meadow que no estoy molesta por nada. Solo pienso que es importante que las familias se comuniquen abiertamente. ¿No crees? El sábado por la noche sería perfecto. Casanare. Déjame consultar con Meadow y te respondo. El hecho de que mi hijo de 38 años necesitara consultar con su esposa sobre tener una cena con su madre habría sido risible si no fuera tan desgarrador, pero mantuve mi voz ligera. Por supuesto, avísame. Llamó 2 horas después. El sábado funciona, a las 6. Perfecto. Espero ver a todos. Eso fue el jueves. Pasé el viernes preparándome para lo que sabía sería la conversación más importante de mi vida. David y yo nos reunimos 2 veces más desde su primera visita, planeando cuidadosamente cómo presentar la verdad de una manera que protegiera a Tommy mientras exponía el engaño de Meadow. Los resultados de ADN estaban guardados de manera segura en una carpeta de Manila en mi encimera de la cocina, junto con copias de los documentos que el investigador de David había encontrado. La verdadera identidad de Margaret Winters, sus matrimonios anteriores, la línea de tiempo que probaba que Tommy no podía ser el hijo biológico de Elliot, todo lo que necesitábamos para despojar las mentiras sobre las que Meadow había construido su vida. Preparé la comida favorita de Elliot, asado de olla con puré de papas con ajo y los ejotes que había amado desde la infancia. Si esta iba a ser la última cena familiar que compartiéramos, quería que fuera memorable por las razones correctas, al menos inicialmente. El sábado por la noche llegó gris y con llovizna. Clima típico de octubre. Puse la mesa del comedor con mi vajilla fina, los mismos platos que había planeado usar para mi celebración de cumpleaños hace 2 semanas. La ironía no se me escapó. Llegaron exactamente a las 6. Meadow llevaba un vestido color crema fluido que la hacía parecer más joven, más inocente. Su cabello estaba perfectamente peinado, su maquillaje impecable. Parecía la imagen de una esposa y madre devota, alguien incapaz de engaño. Tommy entró primero, todo energía de 7 años y emoción. Abuela Loretta, aprendí a nadar en el crucero. ¿Quieres verme hacer el nado de perrito? Mi corazón se apretó mientras lo abrazaba, sabiendo que lo que estaba a punto de revelar cambiaría todo para este niño inocente. Tal vez después de la cena, pequeño. Emma lo siguió más silenciosamente, sosteniendo una muñeca pequeña con el cabello enredado. A sus 5 años, era más reservada que su hermano, más cautelosa conmigo desde que Meadow había comenzado a desalentar sus muestras de afecto, pero aún me dejó besar su frente antes de seguir a Tommy al baño. Elliot me abrazó cálidamente, y por un momento, pude fingir que esto era solo una cena familiar normal. Well, increíble, mamá. He extrañado tu comida. Te veías cansado, observe. Lo estaba. Había nuevas líneas alrededor de sus ojos y había perdido peso. El trabajo ha sido brutal últimamente. La fusión tiene a todos estresados. Miró a Meadow, que estaba examinando mi sala como si estuviera catalogando posibles problemas.
Pero Meadow sigue diciéndome que necesito encontrar un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida. El estrés es tan malo para la salud, dijo Meadow, apareciendo junto a nosotros con esa sonrisa practicada. Sigo animando a Elliot a considerar una jubilación anticipada. Podríamos viajar más, pasar más tiempo con los niños. Jubilación anticipada a los 38. Otra forma de hacer que Elliot dependiera completamente de ella, cortándolo de su identidad profesional e ingresos. Sonre agreeablement. Qué maravilloso que estés pensando en. Era. Los niños charlaban sobre sus aventuras en el crucero, y Meadow desempeñaba el papel de madre perfecta, cortando la carne de Tommy y recordándole a Emma que usara su servilleta. Era buena en esta actuación, cálida, atenta, completamente creíble. Pero noté cosas que antes había pasado por alto. Como interrumpía cuando Tommy comenzaba a contar una historia sobre cómo me extrañó mientras estaban fuera. Cómo redirigía la atención de Emma cuando la pequeña preguntaba por qué no había ido con ellos en el viaje. Cómo manejaba sutilmente cada interacción, controlando el flujo de la conversación y el afecto. Después de que los niños terminaron de comer, sugerí que jugaran en la sala mientras los adultos hablaban. Meadow objetó de inmediato. Oh, probablemente deberían prepararse para irse pronto. Mañana es día escolar, y nos gusta mantener su rutina consistente. No tomará mucho tiempo, dije con firmeza. Y creo que lo que tengo que compartir podría afectar bastante su rutina. Algo cruzó el rostro de Meadow, solo por un segundo, pero lo capté. Miedo. Cuando los niños estaban instalados con sus juguetes en la habitación contigua, regresé al comedor donde Elliot y Meadow esperaban. La carpeta de Manila estaba en la mesa junto a mi taza de café como un arma cargada. Entonces, dijo Elliot, tomando la mano de Meadow a través de la mesa, ¿de qué querías hablar? Tomé una respiración, sintiendo el peso del momento. Quería hablar sobre la honestidad, sobre la familia, sobre la importancia de saber quiénes somos realmente. La sonrisa de Meadow se tensó casi imperceptiblemente. Eso es un poco filosófico para una conversación durante la cena. ¿Lo es? No lo creo. Tomé la carpeta de Manila, sintiendo como ambos se tensaban. Verás, he aprendido algunas cosas interesantes recientemente sobre la historia familiar, sobre la genética, sobre la importancia de los registros médicos y la información precisa. Mamá, dijo Elliot lentamente, ¿qué hay en la carpeta? La verdad. La abrí y saqué los resultados de ADN, colocándolos en la mesa entre nosotros. Estos son los resultados de una prueba de paternidad para Tommy. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elliot miró los papeles como si pudieran estallar en llamas. Meadow se quedó muy quieta, su rostro cuidadosamente en blanco. ¿Una prueba de paternidad? La voz de Elliot era apenas un susurro. ¿Por qué? ¿Cómo? La prueba muestra que no eres el padre biológico de Tommy, dije suavemente. Hay una probabilidad del 99,7% de que otro hombre sea su padre. Un hombre llamado David Chen. Meadow se levantó abruptamente, su silla raspando contra el suelo. Esto es una locura, Loretta. No sé qué tipo de juego enfermo estás jugando, pero... Scientape, Margaret. El uso de su verdadero nombre golpeó como un golpe físico. Realmente tropezó hacia atrás, su rostro palideciendo. Elliot miró entre nosotras, la confusión y el horror creciendo en su expresión. ¿Margaret? Mamá, ¿qué está pasando? Saqué el informe del investigador, los certificados de matrimonio, la documentación de la línea de tiempo. El verdadero nombre de Meadow es Margaret Winters. Ha estado casada 2 veces antes, y tiene un patrón de mentir sobre su identidad y su pasado. Estuvo involucrada con David Chen antes de conocerte, Elliot. Lo dejó cuando estaba embarazada de su hijo y vino a buscar un nuevo padre para su bebé. No es verdad, dijo Meadow, pero su voz temblaba ahora. Elliot, no escuches esto. Tu madre obviamente ha tenido algún tipo de colapso. Tommy nació 7 meses después de que se conocieron, continué implacablemente. Pensaste que era prematuro, pero no lo era. Nació exactamente en el horario de la relación de Meadow con David.
Elliot tomó los resultados de ADN con manos temblorosas. Vi cómo el color se desvanecía de sus mejillas mientras los números se asentaban. Esto no puede ser correcto, susurró. David Chen ha estado buscando a su hijo durante 7 años, dije. Te encontró hace 3 meses y ha estado observando desde la distancia, intentando decidir qué hacer. Vino a mí porque reconoció lo que Meadow estaba haciendo con nuestra familia. Las mismas tácticas de aislamiento que usó con él. Meadow estaba retrocediendo hacia la puerta ahora, su compostura perfecta completamente destrozada. Elliot, por favor, no dejes que te envenenen contra mí. Piensa en nuestra vida juntos. Nuestra familia. Nuestra familia. La voz de Elliot era cruda, rota. Nuestra familia que está construida sobre una mentira. Nuestro hijo que en realidad no es nuestro hijo. Es tu hijo en todos los sentidos que importan. Lo criaste. Lo quieres. Basado en una mentira. Elliot golpeó la mano en la mesa, haciendo que los platos saltaran. To do Meadow. Todo ha sido una mentira. Desde la sala llegó el sonido de las risas de los niños, inocentes y brillantes. Tommy y Emma jugando sus juegos, sin saber que su mundo estaba implosionando en la habitación contigua. Hay más, dije en voz baja, y saqué los registros de los matrimonios anteriores de Meadow. Lo ha hecho antes. Encontró hombres, se casó con ellos rápidamente, los aisló de sus familias, luego siguió adelante cuando le convenía. No eres su primera víctima, Elliot. Solo eres la más exitosa. Elliot miró los documentos, su respiración superficial y rápida. El crucero, dijo de repente. Tu qu'un à nous. Eso no fue una coincidencia, ¿verdad? Meadow no dijo nada, pero su silencio fue respuesta suficiente. Lo planeaste deliberadamente. Te aseguraste de que mamá estuviera sola en su cumpleaños mientras todos nosotros estábamos juntos divirtiéndonos sin ella. Querías lastimarla. Quería proteger a nuestra familia, comenzó Meadow. ¿De qué? ¿De mi madre? ¿De la mujer que me crió y me amó y nunca lastimaría a nadie? De alguien que eventualmente descubriría la verdad, dije suavemente. De eso se ha tratado todo esto, Elliot. Los eventos perdidos, los cambios de última hora, la separación gradual de tus amigos y familia. Meadow necesitaba aislarte completamente antes de que comenzaras a hacer preguntas que no podía responder. Elliot levantó la vista hacia su esposa. Su esposa, que no era quien decía ser, cuya vida entera con él estaba construida sobre el engaño. ¿Algo de esto es real? ¿Me quieres siquiera un poco? O solo fui conveniente. Por primera vez desde que la conocía, Meadow no tenía respuesta. Sin desvíos suaves, sin manipulaciones, sin respuestas perfectamente elaboradas. Solo se quedó allí, expuesta y silenciosa. Ese silencio nos dijo todo lo que necesitábamos saber. Desde la sala, Tommy llamó. «Papá, ¿podemos tener helado?» Elliot cerró los ojos y vi una lágrima deslizarse por su mejilla. «¿Qué les digo?», susurró. «¿Cómo explico esto a los niños?» «Lo resolveremos», dije, alcanzando su mano a través de la mesa. «Juntos, como familia. Pero Tommy sigue siendo tu hijo en todos los sentidos que importan. Eso no cambia. Pero también tiene un padre biológico que lo ama y quiere ser parte de su vida. Y tal vez, si manejamos esto bien, eso puede ser algo bueno». Meadow se giró hacia la puerta, pero la llamé. «Margaret». Se detuvo pero no se volvió. «David no va a desaparecer esta vez. Y yo tampoco. Si intentas huir con los niños, te encontraremos. Si intentas manipular esta situación o lastimar a estos niños para protegerte, te detendremos. Tus días de controlar a esta familia han terminado». Salió sin decir otra palabra, dejando atrás el sonido de los niños jugando y los escombros de 7 años de mentiras. Pero por primera vez en meses, no sentía que estaba perdiendo a mi familia. Sentía que finalmente la estaba recuperando. 6 meses después, estaba en mi cocina preparando la cena del domingo cuando escuché la puerta principal abrirse y la voz de Tommy llamando. «Abuela, trajimos postre». «Entra aquí, pequeño». Respondí,
sonriendo al escuchar el trueno de pequeños pies corriendo hacia mí. Tommy irrumpió por la puerta de la cocina, sus brazos alrededor de una caja de pastelería casi demasiado grande para que la llevara. Detrás de él venía Emma, más cuidadosa con sus pasos, sosteniendo un pequeño ramo de margaritas. «Esto es para ti», dijo tímidamente, extendiendo las flores. «Papá dijo que el amarillo es tu color favorito». Me arrodillé para aceptar el ramo, atrayéndola a un abrazo que ya no dudaba en devolver. «Son perfecta, Carino». «Gracias». Elliot apareció en la puerta, luciendo más saludable de lo que había estado en años. El peso que había perdido durante esos últimos meses con Meadow había regresado, y las líneas de estrés alrededor de sus ojos se habían suavizado. Detrás de él estaba David, aún algo tentativo en las reuniones familiares, pero gradualmente encontrando su lugar en nuestra complicada nueva dinámica. «Huele increíble», dijo Elliot, besando mi mejilla. ¿Es ese tu famoso pastel de manzana? Tommy lo pidió específicamente, dije, alborotando el cabello del pequeño. Junto con puré de papas y esa receta de pollo que solías amar. La de las hierbas. Los ojos de Tommy se iluminaron. Sí, esa también es mi favorita, igual que la de papá. La forma fácil en que llamaba a Elliot y a David papá todavía requería acostumbrarse, pero los niños se habían adaptado a su familia ampliada con la resiliencia que los niños poseen. Tommy llamaba a Elliot papá y a David papá Dave, mientras que Emma simplemente había aceptado que Tommy tenía dos padres de la misma manera que algunos de sus amigos tenían dos casas. David puso una botella de vino en la encimera, aún moviéndose con cuidado en lo que había sido el dominio de Meadow. «¿Cómo puedo ayudar?» «Puedes poner la mesa», dije. «La vajilla fina está en el armario del comedor». Habían pasado meses para llegar a este punto. Meses de terapia familiar, conversaciones cuidadosas con los niños y procedimientos legales que finalmente terminaron con la renuncia voluntaria de Meadow a la custodia a cambio de evitar el procesamiento por fraude. Había desaparecido de nuevo, como lo había hecho de la vida de David hace 7 años. Pero esta vez, había dejado a los niños atrás. La transición no había sido fácil. Tommy había estado confundido y con el corazón roto por la repentina ausencia de su madre. A pesar de todas sus manipulaciones, Emma había estado pegajosa y ansiosa, temerosa de que más personas que amaba desaparecieran. Había habido lágrimas, berrinches y noches sin dormir para todos nosotros. Pero también había habido curación. Elliot se había mudado de nuevo a la casa que había compartido con Meadow. Pero todo se sentía diferente ahora. La atmósfera opresiva de secretos y caminar sobre cáscaras de huevo se había ido. David había alquilado un apartamento a solo 10 minutos de distancia. Lo suficientemente cerca para ser parte de la vida diaria, pero lo suficientemente lejos para dar a todos espacio para adaptarse. «Abuela», dijo Tommy, tirando de mi delantal. «¿Puedo contarte un secreto?» Me arrodillé a su nivel. «Por supuesto que puedes». Juntó las manos alrededor de su boca y susurró: «Estoy feliz de que encontraste a papá Dave. Ahora tengo más papás que cualquiera en mi clase». Mi corazón se apretó con amor por este pequeño resiliente que había convertido una situación complicada en una fuente de orgullo. «Yo también estoy feliz, pequeño. Y estoy feliz de que mamá Meadow se haya ido», añadió más suavemente. «Siempre estaba enojada por algo». Me rompió el corazón que un niño de 7 años estuviera tan consciente de la tensión en su hogar. Pero también me tranquilizó que hubiéramos tomado las decisiones correctas. Los niños sabían más de lo que los adultos les daban crédito, y Tommy había sentido la manipulación de su madre, incluso si no podía nombrarla. Durante la cena, la conversación fluyó naturalmente entre los adultos mientras los niños charlaban sobre la escuela y los amigos. David nos contó sobre el último juego de fútbol de Tommy, donde había marcado su primer gol. Elliot compartió la emoción de Emma por comenzar clases de danza. Hablamos como la familia que nos habíamos convertido. Tal vez poco convencional, pero real de una manera que la versión cuidadosamente orquestada de Meadow nunca había sido. «Ayer recibí una llamada de mi abogado», dijo Elliot mientras recogíamos los platos de la cena. «El divorcio finalmente es definitivo». «¿Cómo te sientes al respecto?»,
Pregunté. Estuvo callado por un momento, observando a Tommy ayudar a David a cargar el lavavajillas. Aliviado, principalmente. Y agradecido de que termine sin más daño a los niños. ¿Algún arrepentimiento? Por terminar el matrimonio. No. Por no haber visto la verdad antes. Se encogió de hombros. Creo que siempre lamentaré eso. ¿Cuánto tiempo perdimos? ¿Cuánto dolor te causó? Especialmente. Apreté su hombro. No puedes culparte por confiar en alguien que amabas. Eso no es un defecto de carácter, Elliot. Eso es simplemente ser humano. David se unió a nosotros en la encimera, secándose las manos con un paño de cocina. ¿Ha habido alguna noticia de ella? Nada, dijo Elliot. Su abogado dijo que no quiere ningún contacto con los niños. Ni visitas, ni llamadas, nada. Eso probablemente sea lo mejor, dije. Aunque todavía me sorprendía que alguna madre pudiera alejarse tan completamente de sus hijos. Al menos de esta manera, los niños podían sanar sin preocuparse de cuándo podría interrumpir sus vidas de nuevo. Más tarde, después de que los niños se durmieran viendo una película en la sala, los 3 adultos nos sentamos alrededor de mi mesa de cocina con café y restos de pastel. Estos se habían convertido en algunos de mis momentos favoritos. Conversaciones tranquilas bajo la luz de la tarde, planificando el futuro, hablando sobre los desafíos de la coparentalidad en una situación tan inusual. He estado pensando en algo, dijo David, revolviendo azúcar en su café. Sobre el apellido de Tommy. Elliot levantó la vista rápidamente. ¿Qué pasa con eso? Ha sido Patterson toda su vida. Ese es su identidad, sus registros escolares, todo. No quiero cambiar eso. Pero me preguntaba, David dudó, luego siguió adelante. ¿Estaría bien si también tomara tu apellido? Oficialmente, quiero decir. David Patterson Chen, para que Tommy y yo compartiéramos parte de un nombre, pero él aún estuviera conectado contigo y tu historia familiar. El gesto fue tan considerado, tan cuidadosamente diseñado para honrar el lugar de todos en la vida de Tommy, que sentí que las lágrimas pinchaban mis ojos. Elliot parecía atónito. ¿Harías eso? Quiero que Tommy sepa que las familias pueden ser complicadas sin estar rotas, dijo David. Quiero que entienda que amar a alguien no significa que tengas que elegir bandos o fingir que otras relaciones no importan. Elliot extendió la mano a través de la mesa y estrechó la mano de David. Creo que eso es perfecto. Cuando la noche terminó y David se preparaba para llevar a los niños a su apartamento para su estadía semanal, lo aparté. Gracias, dije en voz baja. ¿Por qué? Por salvar a mi familia. Por tener el valor de decirme la verdad cuando habría sido más fácil simplemente desaparecer de nuevo. David estuvo callado por un momento, observando a Tommy recoger su mochila y su animal de peluche favorito. ¿Sabes qué me di cuenta ese día que vine a tu puerta? No solo estaba perdiendo a mi hijo. Tú también estabas perdiendo a tu familia. Meadow nos estaba quitando a todos, pieza por pieza. Pero la detuvimos. Lo hicimos. Sonrió. Y por primera vez desde que lo conocí, la sonrisa llegó completamente a sus ojos. Y mira lo que construimos en cambio. Miré alrededor de mi casa, en los dibujos de los niños pegados en el refrigerador, en el suéter olvidado de Emma sobre una silla, en las fotos familiares que ahora incluían a David y realmente reflejaban nuestra realidad. No era la familia que había imaginado cuando Elliot se casó por primera vez. Pero era infinitamente mejor que la actuación hueca que Meadow había orquestado. Después de que todos se fueron, me senté en mi sala con una taza de té, reflexionando sobre cómo había cambiado drásticamente mi vida desde ese devastador cumpleaños hace 6 meses. La casa vacía que se había sentido como una tumba ahora zumbaba con los ecos de la vida familiar. Risas de niños, las preguntas cuidadosas de David sobre tradiciones familiares, la conversación aliviada de Elliot sobre sus planes futuros. Mi teléfono vibró con un mensaje de Elliot. Gracias por la cena, mamá. Los niños están preguntando si podemos hacer esto todos los domingos. Les dije que eso dependía de la abuela. Respondí. Todos los domingos suena perfecto. Esto es lo que hacen las familias.
Su respuesta llegó rápidamente. Sí, esto es lo que hacen las familias reales. Dejé el teléfono a un lado y miré la foto enmarcada en mi mesa auxiliar. Una imagen del viaje al zoológico del último mes. Los 5 juntos frente al recinto de los elefantes. Tommy estaba encaramado en los hombros de David mientras Emma sostenía mi mano con fuerza. Elliot estaba en el medio, un brazo alrededor de mí y el otro alrededor de David, sonriendo como si acabara de recordar cómo se sentía la felicidad. Parecíamos lo que éramos, una familia que había sido rota y reconstruida en una nueva configuración. Más fuerte y más honesta que antes. No convencional, pero real. No perfecta, pero verdadera. La casa se asentó a mi alrededor mientras caía la noche, pero ya no se sentía vacía. Se sentía llena de posibilidades, llena del amor que Meadow había intentado tan duro destruir, pero que nunca logró extinguir del todo. Pensé que mi cumpleaños número 65 había marcado el fin de mi relevancia en la historia de mi familia. En cambio, había marcado el comienzo de un nuevo capítulo. Uno donde el amor no era condicional, donde la verdad importaba más que la apariencia, y donde ser abuela significaba proteger a tus nietos de cualquiera que los usara como armas, incluso de su propia madre. Mañana era lunes, lo que significaba que Tommy tenía práctica de fútbol y Emma tenía su clase de danza. David recogería a Tommy mientras Elliot llevaba a Emma, y ambos terminarían aquí para hacer la tarea y cenar. Era el tipo de rutina que Meadow habría controlado y manipulado, pero que ahora fluía naturalmente de nuestro genuino cuidado mutuo. Mientras apagaba las luces y subía las escaleras, pensé en la mujer que había intentado borrarme de la vida de mi propia familia. En algún lugar allá afuera, Meadow probablemente estaba tejiendo una nueva identidad, elaborando una nueva historia, buscando una nueva familia para infiltrarse y controlar. Pero había dejado atrás algo que nunca podría reemplazar: el amor entre personas que eligieron luchar por los demás en lugar de rendirse. Ella nos había enseñado a todos lo que no queríamos ser. Y al hacerlo, nos había ayudado a convertirnos exactamente en quienes debíamos ser. Por eso, si nada más, supongo que le debía una especie de gratitud retorcida. Pero principalmente, solo sentía lástima por ella. Había tenido una familia real a su alcance. Imperfecta y complicada, pero genuina. Y la había tirado por la satisfacción hueca del control. Su pérdida, nuestra ganancia. Y finalmente, después de meses de sentirme como un fantasma en mi propia vida, estaba en casa. Ahora, tengo curiosidad por ti, que escuchaste mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Alguna vez has pasado por algo similar? Comenta abajo. Y mientras tanto, dejo en la pantalla final 2 historias más que son favoritas del canal, y seguro te sorprenderán. Gracias por mirar hasta aquí.